Cordial saludo. Estas emisiones son el producto de un trabajo mancomunado por parte de un grupo de 148 personas, hombres y mujeres, que hemos querido adelantar no solamente una labor organizada, sino comprometer nuestras posibilidades individuales en función de la defensa de la democracia de Colombia. A nosotros no nos anima nada distinto que constituirnos en un pequeño foco ciudadano de respaldo a la democracia de nuestro país, tan amenazada por los poderes económicos y mediáticos, los grandes poderes económicos y los grandes poderes mediáticos, de respaldo a la figura y a la persona de Gustavo Petro y de apoyo a la realización de los programas de gobierno para los cuales fue elegido. Estamos convencidos que la condición ciudadana exige que seamos partícipes, activos, y eso es lo que a la altura de nuestras posibilidades estamos adelantando. Una parte de esta labor es la de contribuir a divulgar formas de entender y de pensar el país que permitan elucidar, aclarar ante el común de la gente estos rasgos distintivos que trae la sociedad colombiana. En la emisión de hoy quiero abordar un asunto que lo he llamado imagen de sí de Álvaro Uribe. Obviamente en la sociedad, y así sea de forma muy contradictoria, hay imágenes de Álvaro Uribe, pero es también muy importante preguntarse uno cuál es la imagen que tiene de sí Álvaro Uribe. Él cómo se representa a sí mismo, cómo se concibe, porque eso va a ser necesario entenderlo a efecto de poder reconocer las prácticas que suelen caracterizar a este personaje. Me parece que lo primero que hay que señalar es que Álvaro Uribe está poseso de una autoimagen que lo representa como salvador del país. Es decir, él se piensa a sí mismo, y no solamente se piensa, se siente, que es lo más grave y lo más problemático. Él se siente como un Mesías que vino a redimir a Colombia. La figura del Mesías de origen judaico, como la llegada de aquel que trazaría los nuevos tiempos, la encarna Álvaro Uribe con respecto a Colombia, y él está persuadido de que él es capital. Él incluso está convencido que él pasará a la historia como una especie de gran salvador. Yo creo que sí va a pasar a la historia, pero probablemente Álvaro Uribe ocupe el capítulo más oscuro, más negro de la historia de Colombia, cuando el tiempo haya pasado y se pueda hacer una evaluación más ponderada y más ecuánime de la gestión de Álvaro Uribe. Con seguridad que su inscripción en la historia de Colombia no estará del lado de lo más loable, sino de lo más deleznable. Álvaro Uribe está tan convencido de sí mismo, y esto es muy importante porque alude a un rasgo de personalidad que lo hace absolutamente intolerable frente a los demás, porque tiene tal convicción de lo que él es y hace que no soporta presentación alguna de crítica, de objeción, de alteridad. Él llegó a decir, y no nos podemos olvidar los colombianos porque es que esto es muy diciente, muy significativo, llegó a decir que sin él
la hecatombe para el país. O sea, que es tan imprescindible y se cree tan imprescindible que piensa que la suerte del país pasaba por él, y sigue pensándolo, pero que pasaba por él y que si a él no se le elegía y no se le permitía continuar en el poder, el país colapsaría. Todo esto es propio de un caudillo desenfrenado. Eso evidentemente era también propio de alguien como Hitler, marcando sin embargo diferencias entre Hitler y Uribe y el nazismo y Colombia, porque no se puede hacer un traslape fácil de una imagen a otra o de una sociedad a otra, pero sí como unas tendencias. El caudillismo desenfrenado de Álvaro Uribe, él se toma a sí mismo como un cruzado. Un cruzado quiere decir alguien que por la causa va dispuesto al sacrificio. Es un cruzado convencido de su misión. Y misión que va a cometer por sacrificios que le impongan. Ahora, Álvaro Uribe es un personaje complejo porque si de un lado es un convencido de eso, actúa así, uno tendría que decir que está persuadido de que está haciendo un bien para el país. Pero de otro lado hay muchos elementos que muestran que Álvaro Uribe miente, que Álvaro Uribe encubre, que Álvaro Uribe hace cosas indebidas y que luego las tapa. Entonces es más compleja todavía esta figura porque tiene ese carácter medio delirante de que él es un llamado a la salvación del país, a llevar adelante la salvación del país, pero de otro lado Álvaro Uribe es un hombre que no tiene reato en mentir, en engañar, en encubrir. Eso lo hace un personaje complicado. Muchos hechos pues señalan que además de ese autoconvencimiento delirante, es un gran mentiroso que pone en segundo plano además la verdad, que no le incumbe ni le interesa, parece comprometerse con la veracidad. Álvaro Uribe, entonces, en este primer perfil que menciono de él, se ofrece a sí mismo como alguien convencido de que representa para el país algo imprescindible y que las ejecutorias que él ha adelantado han sido necesarias y que además todavía el país debe ponerse en sus manos porque su gran misión aún no se ha consumado. Por otro lado, en Álvaro Uribe existe un rasgo que lo sintoniza perfectamente con las lógicas de una sociedad que hace del dinero y de la riqueza el punto de referencia fundamental de la identidad y del valor de un sujeto. Álvaro Uribe se asume como alguien marcado por la virtud del triunfo, que él es un triunfador. Y que es un triunfador porque él ha escalado peldaños, ha venido de menos a más, por un lado, y por otro lado, que es un triunfador que no se rinde jamás ante los obstáculos que se le presentan en el camino. Eso es una medida del valor de sí mismo que tiene Álvaro Uribe. Yo creo que cuando él se mira ante un espejo, lo que ve aparecer es la imagen de alguien que ha cumplido con ese ideal de avanzar cada vez más en forma progresiva y por ende de presentarse como alguien que ha ejecutado victoriosamente sus cometidos y que no ha habido obstáculo alguno en el camino. Por eso es que en Álvaro Uribe existe también esa dimensión sacrificial. Ese verse a sí mismo como un triunfador y que lo representa en cosas como que su ambición por la riqueza no tiene límite y acumula tierras, acumula riquezas. No se sabe estrictamente cuál es el número de propiedades en hectáreas que tiene Álvaro Uribe,
pero la riqueza es inconmensurable, como la riqueza extendida por vía, por ejemplo, de los hijos. Y esa es una manera de él concebirse a sí mismo como alguien que ha logrado ascender triunfalmente en la sociedad. Y esa visión de que uno ejecuta y realiza la vida apropiadamente cuando escala peldaños en el éxito económico o en el éxito político, pues él se lo traslada al país, aunque los efectos que produce Álvaro Uribe con respecto al país, ya lo hemos dicho muchas veces, son los contrarios a que el país vaya de menos a más. Si Álvaro Uribe ha ido de menos a más en términos de escalar en materia económica, el país ha ido de más a menos en términos de lo que es su bonanza, su posibilidad de una vida en la que la sociedad en su conjunto se pueda reconocer de forma satisfactoria. En Álvaro Uribe, su visión de la vida le lleva a proceder según un tratamiento que iguala su actitud individual, la forma en que asume la familia y la sociedad. Es como si hubiera una especie de hilo continuo que vinculara esas tres instancias, y Álvaro Uribe es el mismo en su ejercicio individual de hombre de la superación incesante y del sacrificio ingente, su familia como el epicentro que además también la calibra y la mide por las riquezas que logra acumular, y la sociedad, y es así, la sociedad a favor de unos sectores minoritarios, los grandes poderosos, y en detrimento del grueso conjunto de la sociedad. Esa hilación individuo, familia, sociedad, esa continuidad de actitudes de Álvaro Uribe, que por eso lo hace también en parte tan pobre políticamente. Él es muy eficaz en el dominio del poder, pero él es muy pobre, por ejemplo, en las aportaciones esclarecedoras de la sociedad, de las problemáticas que habría que resolver para esta. Esa trilogía dicha entonces, individuo, familia, sociedad, donde hay un solo Álvaro Uribe agenciando lo mismo una y otra instancia, nos entregan al hombre ya mencionado, caracterizado por un lado por el autoritarismo y por otro lado por esa consecuencia del autoritarismo, la intransigencia absoluta. En síntesis, la negación de la alteridad. Entonces, así como en lo individual no acepta que alguien discrepe de él, en la familia es voz cantante y pone a marchar ese grupo a su compás, y en la sociedad maneja esto, como se ha dicho también en otras ocasiones, como si fuera el mayordomo de una finca que ordena sin apelación ninguna a los demás. Si el otro, el familiar o el social, lo acata, entonces le vemos esa imagen de paternalismo cursi, esa carita bonachona, de hombre dulce y suave. Pero basta con que se marque la más mínima diferencia, el más mínimo desacato, para que tengamos al padre feroz o al gobernante feroz. En ambos casos, Álvaro Uribe, tanto en lo familiar como en lo estatal, y como un rasgo propio de su individualidad, Álvaro Uribe está convencido hasta la saciedad de lo correcto de su proceder. Es un hombre que no sabe qué es la autocrítica. Es que está imbuido de tal convicción de que él encarna una especie de imagen de Mesías que ha venido a salvarnos a los colombianos, que para Álvaro Uribe es imposible pensar en la evaluación crítica de algún proceder suyo. Y de ahí ese negacionismo permanente cuando los hechos, la cruda y dura realidad muestra todo lo defectuoso, terrible, infame que ha surgido de la regencia política suya. Álvaro Uribe, incapaz de hacer una revisión donde tuviese que decir me he equivocado, me disculpo e incluso me pongo a un lado para que estas equivocaciones que encarno no se sigan sucediendo, Álvaro Uribe se convence de lo correcto de su proceder y más bien echa mano del negacionismo. En fin, en pocas palabras, Álvaro Uribe es un fruto, y vamos a examinarlo en la próxima emisión,
es un fruto bien logrado, bien plasmado, de un cuestionable aspecto de la cultura antioqueña. Yo aquí voy a moverme con mucho cuidado, porque en la próxima emisión lo voy a hacer, el análisis sobre el aspecto de la cultura antioqueña del cual proviene Álvaro Uribe, que no es la cultura antioqueña en singular, sino un aspecto de esta que encuentra a un Álvaro Uribe como materializador de unos valores muy objetables de una cultura, que es mi cultura, pero que es necesario someter a indagación y a crítica, y Álvaro Uribe la encarna. Y así como la colonización antioqueña del siglo XIX colonizó vastas regiones del país y dinamizó en gran medida el desarrollo económico de Colombia, uno podría jugar con la imagen de la colonización y decir que la actitud de Álvaro Uribe en los últimos 20 años ha sido una avanzada colonizadora de corte paisa en el aspecto más negativo de esto sobre la democracia de Colombia. Es decir, que Álvaro Uribe ha lanzado una andanada que le ha permitido ir conquistando los márgenes de democracia que existían en Colombia, que además no eran excesivos, pero él los ha ido diezmando. Es un colonizador de la democracia en Colombia, en defecto del desarrollo de esta y más bien del empobrecimiento de esta. Y por eso es muy importante que en la próxima emisión nos detengamos a examinar como caracterizador de este personaje esa proveniencia suya, esos valores suyos, esos ideales suyos en los que se formó, que tienen que ver con la cultura antioqueña, pero yo debo ser reiterativo para evitar ahí cualquier tipo de malentendido, de un aspecto de la cultura antioqueña y del aspecto, en mi opinión, más negativo de la cultura antioqueña. Álvaro Uribe encarna eso, y esa encarnación que él ha hecho de esos rasgos de esa cultura, él los ha traducido al ejercicio de la política como colonización de la democracia para someter la democracia a una restricción que la ha llevado cada vez más a los ejercicios autoritarios que han venido primando en Colombia en los últimos 20 años. Muchas gracias.